Bien, pues ya estamos de regreso acá en el programa y está precisamente Pablo Reina, las finanzas familiares, el día de hoy. Pablo, ¿cómo estás? El día de hoy tenemos buen tema, inflación. Muy preocupante la inflación, se da a conocer 6.17%. La inflación más alta que se había registrado en los últimos 9 años. Creíamos que ya se había controlado. Para las personas que nos están viendo, la inflación no es más que el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios. Y aquí lo que está sucediendo es que fueron 3 causas las que provocaron un ascenso en esta inflación que ya se tenía prácticamente controlada durante los últimos 9 años. Preocupa un poquito porque desafortunadamente la inflación, al primero que le pega es al poder adquisitivo del bolsillo de las personas, en donde las personas al momento de intentar comprar nuevamente su despensa o pagar los servicios se da cuenta que le cuesta un poquito más y menos le alcanza y el rendimiento de su dinero pues prácticamente es muy bajo. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a dividirlo en 3 partes. Primeramente, las elecciones en Estados Unidos, cuando Donald Trump es electo prácticamente presidente de Estados Unidos, generó incertidumbre dentro de su mandato, lo que provocó que la volatilidad del tipo de cambio se fuera hasta 22 pesos nuestra moneda, y todos los productos relacionados con la cadena productiva hacia nuestro país de importación de Estados Unidos pues empezaron a costar mucho más caro al interior de nuestra nación, generando que la gente estuviera pagando mucho más producto. Un ejemplo, por ponerlo, es el caso del pollo, que normalmente lo conseguíamos en 12 pesos el kilo y ahorita lo traemos casi en 22. Esto debido a que este producto es importado en su gran mayoría y eso es lo que está generando eso es una de las causas que está generando que los precios sean muchísimo más. El segundo punto tiene que ver con los precios de los energéticos. Se da un incremento en el precio internacional del barril del petróleo, prácticamente llegamos a $60 el barril, lo que genera un ajuste en lo que le llamamos nosotros el gasolinazo. Empiezan a incrementarse los precios de la gasolina. Por consecuencia, tiene un efecto directo en la compra del último producto, debido a que para poder producir un bien o un servicio tienes que generar energía, utilizar ese combustible, lo que nuevamente le da un segundo golpe a lo que es básicamente esto. En la tercera causa tuvo que ver los temas, ahora sí que virales de Donald Trump en cuanto al Tratado de Libre Comercio, en cuanto al muro, en cuanto a lo que tiene que ver con la cuestión migratoria, en donde básicamente lo único que generó fue desalentar la compra de productos de México hacia Estados Unidos, lo que genera una baja de producción, y al haber una baja de producción genera un mayor costo operativo, al no haber una certidumbre que vamos a poder exportar en forma natural productos hacia esa nación, mismo que se va a evaluar hasta el mes de agosto. Entonces, estos 3 factores son los que generaron básicamente una inflación del 6.17, que es casi el doble del pronóstico de Banco de México, que era del 3%, aunque las autoridades han manifestado que estos 3 fenómenos en combinación son pasajeros. Una vez que se renegocie el Tratado de Libre Comercio, ahora sí que la economía empiece a estabilizarse porque se creó una burbuja, ahora sí que le llamamos inflacionaria, probablemente estemos viendo para el mes de diciembre nuevamente la estabilidad al 3% como ha sido pronosticado. Fíjate, esto es bien interesante, Pablo, porque haz de cuenta, mientras que nos marcan una inflación que ahora sí. yo desconocía el número sí. de la inflación, pero sí sé que está elevado, porque está elevado. no era el pronóstico. Por el otro lado, acaba de salir el anuncio de que se espera un crecimiento económico. Exactamente. Entonces, aquí para los que no somos financieros, sí. ¿Cómo se enlaza o cómo se relaciona crecimiento económico con inflación? Bueno, haz de cuenta que son como montañas rusas. Empezamos a tener un proceso muy alto de inflación, empiezan a incrementarse los precios, pero la variable que me va a hacer generar que yo tenga ese incremento tiene que estar relacionado con el sector de exportación, tiene que estar relacionado principalmente con el Tratado de Libre Comercio. Quiero pensar que de aquí al mes de agosto las negociaciones han seguido marcando la pauta. Lo que pudiéramos ver es que ya hay una agenda para el mes de agosto y esa agenda va a empezar a desahogarse favorablemente para los 3 países. A ninguno de los 3 les conviene. Hoy salió una nota muy interesante, acaban de hacer una compra de 3 automóviles europeos para la flotilla de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, y resulta que los 3 automóviles son hechos en México. Vaya la controversia, cuando realmente tenías una situación en contra de productos hechos en México hacia el exterior. La cadena productiva, sobre todo automotriz y electrónica, es la que va a marcar la pauta.
Entonces yo creo que el Tratado de Libre Comercio lo están tomando como base para ese crecimiento de 1.3 a 1.5 rango mínimo, 2.3, 2.5 rango máximo que pudiera básicamente presentarse. La gráfica, mira, tenemos una gráfica en donde vamos a ver el comportamiento de la inflación en los últimos meses y si podemos observar, la inflación siempre había tenido una tendencia hacia la baja. Exactamente por el mes de noviembre es cuando empieza, del año pasado, empieza a generar y cambiar la expectativa una vez que se dan a conocer las tres variables que yo estuve mencionando hace rato y de repente se nos dispara de forma abrupta hasta lo que estamos viendo de 6.17, que no es lo más sano porque a final de cuentas genera una contracción económica y genera un menor crecimiento. Si llegase a bajar la inflación a 3% como lo pronostica, es muy probable lo que comenta Banco de México, tendríamos un incremento por lo menos de 2 puntos porcentuales en crecimiento de 1.3 a 1.5, que esa sería la expectativa. Pablo, muchísimas gracias por estos comentarios el día de hoy. El caso es que estar protegido y estar ahorrando y ya sabes todo lo que le hemos platicado. Gracias por estar informado. Con eso nos vamos directamente a una pausa comercial, continuamos con más.